Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7 en adelante. La palabra de Dios dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinam-sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esta es una triste historia y muy lamentable, porque después de la muerte de Josué, después aquella generación partió de este mundo, se levantó otra generación que no conocía a Jehová. La lección que vamos a estar considerando en esta ocasión se titula Una generación que no conoce a Dios. Y esto es algo que se está viviendo en nuestros tiempos, es algo que va a estar afectando cuando no cuidamos las partes que causan que se levante otra generación sin temor, sin conocimiento a Dios. Y vamos a enumerar aquí dos puntos que pueden ser la causa que está dañando hoy en día, que se levanten generaciones tras generaciones sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios. Y una de ellas que podemos nosotros considerar es la falta de maestros en la iglesia. Sí, porque en la historia que hemos leído en el libro de Jueces, vemos que después de la muerte de Josué, después que aquella generación partió, que también fueron reunidos con sus padres, dice la Biblia que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Así está pasando hoy en día, que mueren los maestros, mueren los predicadores, y luego la siguiente generación no tienen conocimiento. Se levantan generaciones que no siguen las instrucciones del Señor, no pertenecen a la iglesia, al pueblo de Dios. Se apartan del Dios vivo para adorar dioses ajenos, y esto provoca mucho la ira de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 12, exhorta diciendo de esta manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tristemente, hay muchos hermanos, hay muchos cristianos, miembros de la iglesia, que llevan tanto tiempo y deberían ya estar enseñando a otros, deberían estar impartiendo clases, lecciones, palabra de Dios a otros, para preparar a los jóvenes, para preparar a los niños, para preparar nuevas generaciones, para que tengan el conocimiento de Dios, que tengan el conocimiento de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que muchos llevan tanto tiempo y todavía no han podido ni aprender ni comprender los primeros rudimentos de la doctrina del Señor.
todavía tienen necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. Así que estamos considerando que por falta de maestros en la iglesia puede ser una causa que afecte a nuevas generaciones. Necesitamos más predicadores capacitados para la enseñanza. Mateo 9:37 nos dice la palabra de Dios, palabras del Señor Jesucristo, que Él le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. Así que en aquel tiempo, habiendo personas interesadas, personas capaces, como los apóstoles y otros hermanos que trabajaron arduamente en la viña del Señor, aún así, el Señor Jesús dice: los obreros, pocos. Aún así, el Señor ve la necesidad de la falta de obreros. Y por esa razón Jesús mismo dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay que rogar, hay que pedirle, hay que hacer oraciones especiales para pedir obreros. Pero muchas iglesias están conformes con lo que ellos tienen. Hay quienes o hay iglesias que no cuentan ni siquiera con predicadores, y los hermanos varones hacen lo que pueden. Sé que hacen grandes esfuerzos de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su tiempo, pero no será igual teniendo hombres dedicados a este oficio. No será igual porque el Señor mismo ha dejado el modelo a seguir. Y para esto vamos a tomar en cuenta el ejemplo, el modelo que tenemos en Hechos capítulo 11 acerca de la iglesia en Antioquía. Si usted tiene tiempo y puede leer el contexto de este versículo 22 que vamos a estar meditando, vemos que la iglesia en Antioquía fue iniciada por hermanos que, por causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, eh, estos hermanos que se esparcieron, que eran miembros de la iglesia en Jerusalén, fueron predicando el evangelio a otros lugares. Y cuando entraron en Antioquía, dice la palabra de Dios que gran número creyó y se convirtió. Ahí se establece la iglesia en Antioquía, pero notemos y examinemos lo que dice el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Claramente la palabra de Dios nos enseña que cuando una iglesia se establece, es necesario que haya alguien preparado, capacitado para instruir. ¿Y de dónde sale Bernabé, este hermano predicador del evangelio? ¿De dónde sale? Dice la Biblia, de la iglesia en Jerusalén. Los hermanos que habían iniciado la iglesia en Antioquía eran miembros de la iglesia en Jerusalén, y por eso ellos envían la noticia de estas cosas a la iglesia en Jerusalén. Inmediatamente la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé. La iglesia es la institución divina que prepara a los obreros, pero esto implica que los apóstoles hicieron buen trabajo cuando iniciaron la iglesia en Jerusalén de preparar a la iglesia, y esto quiere decir que capacitaron obreros, capacitaron hermanos que estaban dispuestos en entregar sus vidas a este trabajo sagrado, a este oficio. Ellos, preparando obreros, tenían muchos para enviar. Tenían obreros capacitados para enviar a estas iglesias nuevas que estaban iniciando. Y dice la Biblia que Bernabé después fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé hicieron un buen trabajo con la iglesia de Antioquía, capacitando a la iglesia,
para que la iglesia se desarrollara, creciera en el conocimiento de la doctrina del Señor en todas las áreas posibles que una iglesia debe conocer. Pero eso también quiere decir que estos hermanos empezaron a capacitar a otros obreros porque saben que una iglesia necesita maestros, que una iglesia necesita gente, personas, obreros capacitados para la enseñanza. Es por eso que cuando estos dos hermanos que fueron a trabajar con esta iglesia nueva, llegó el momento que ellos se despiden, llegó el momento que ellos tienen que comenzar un viaje de predicaciones para llevar el evangelio a otras partes. Dice la Biblia en Hechos 13:1 que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Ahí estaba Bernabé, estaba Simón, estaba Lucio, Manaén y Saulo. Saulo y Bernabé, por el Espíritu Santo, fueron apartados para emprender un viaje donde iban con el fin de predicar el evangelio a otros lugares, establecer más congregaciones. Pero la iglesia de Antioquía queda capacitada, queda preparada con profetas y maestros que obviamente fueron capacitados en la misma congregación por estos dos hermanos. Siguiendo este modelo es que vemos que una iglesia necesita maestros, especialmente aquí necesita predicadores capacitados para que estos hermanos puedan enseñar a la congregación, puedan transmitir el conocimiento pleno, puedan instruir no solamente con leche espiritual, sino también con alimento sólido, puedan enseñar y capacitar más obreros para que las nuevas generaciones no sufran cuando ellos mueran, cuando ellos lleguen a partir. Seguir capacitando obreros, seguir instruyendo para que siempre haya enseñanza y buena enseñanza en las iglesias del Señor. Y cuando digo que se necesita maestros en la iglesia, no quiero solamente enfatizar a los predicadores que hacen un gran trabajo, sino también quiero enfatizar en que muchas hermanas pueden ser maestras del bien, de acuerdo a Tito capítulo 2, verso 3. El hecho que la Biblia en otras partes dice que las mujeres no se les permite enseñar en la congregación, no quiere decir que no pueden enseñar en clases especiales de mujeres, en clases especiales de niños, a los vecinos o en otras áreas que no sea la congregación. Eso no es un silencio absoluto. La Biblia describe en Tito 2:3 que las ancianas, refiriéndose a hermanas, a mujeres, y no precisamente hermanas de una edad avanzada, sino hermanas de experiencia, de madurez, de conocimiento, que sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, no esclavas del vino, y la palabra de Dios dice maestras del bien. Maestras del bien, porque van a enseñar, no a la congregación, sino van a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La iglesia puede tomar acuerdos aparte de la adoración que se le ofrece a Dios. Puede la iglesia agregar clases especiales donde las hermanas pueden ser maestras del bien enseñando a otras mujeres jóvenes o inclusive enseñando a los niños para que los niños, los jóvenes, las mujeres tengan sus clases especiales, clases esenciales, clases que capacitan para que se siga instruyendo la doctrina del Señor.
y así podamos estar levantando generaciones tras generaciones con conocimiento. La esperanza que antes se tenía era que los hijos de muchos hermanos, los hijos de los cristianos, los hijos de los miembros de la iglesia pudieran ser también convertidos a su debido tiempo. Esa era la esperanza, pero esa esperanza cada vez se pierde porque se está levantando generaciones sin conocimiento. Y ha llegado a un gran extremo que aún los hijos de predicadores, de maestros, no quieren saber nada de las cosas de Dios. Así que hay otra causa, no solo es culpa a veces de que no hay maestros en la iglesia, sino también otra causa que podemos nosotros considerar es la falta de enseñanza de parte de los padres a sus hijos. Muchos padres no están enseñando. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, de cómo estaba ya ordenado, recomendado, de que las palabras de Dios que se estaba enseñando, mire lo que dice la palabra de Dios aquí, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios ya le había dicho a los padres que lo que ellos están aprendiendo, de acuerdo a los mandamientos, preceptos y estatutos, que lo guarden en sus corazones, pero que también lo transmitan, lo repitan. Esos temas que están aprendiendo lo van a repetir a sus hijos. Los hijos o los niños en este caso son capaces, son muy inteligentes para aprender, para aprender. Usted puede ver cómo hoy la tecnología ha avanzado con los celulares, con las computadoras y muchas cosas más. Y los niños a su temprana edad son capaces para entender, para aprender. Sin duda alguna, Dios sabe que ellos pueden aprender en la etapa de la niñez. Es por eso que Proverbios 22:6 también recomienda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. ¿Qué mejor temas, lecciones, enseñanzas podemos dar a los hijos que enseñanzas de la palabra de Dios? No habrá mejor enseñanza que la Biblia misma. Porque podemos nosotros comprobar en este gran ejemplo de Timoteo. No sé si todos ustedes ya conocen esta historia, pero dice Pablo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es un grande ejemplo de que un niño puede aprender, puede conocer, puede saber de las sagradas escrituras, las cuales son de mucha utilidad, son muy importantes porque van a capacitar al niño, van a ser sabio y sobre todo tendrán muy en cuenta el tema de la salvación que es en Cristo Jesús. Eso es muy importante, que las nuevas generaciones traigan ese conocimiento que le van a ayudar para buscar su salvación, para estar con el Señor, para servir a Dios, para que sean el futuro de la iglesia. Pero algo importante que también podemos ver en este ejemplo es que dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Esto es algo importante que también notamos aquí, es que su abuela y su madre fueron las maestras de este niño llamado Timoteo. Su madre y su abuela aprovecharon el tiempo para enseñarle las sagradas escrituras a este niño. Y por eso él, cuando ya le escribe el apóstol Pablo, siendo un joven, le dice que todo esto lo ha aprendido y lo ha recibido de parte de su abuela y de parte de su madre Eunice. Y cuando él llega a la etapa de la juventud, traía el conocimiento esencial para lo que él debería de hacer, de entregar su vida al Señor, convertirse en un discípulo. Dice el apóstol Pablo en Hechos 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Cuando Pablo llega a este lugar, a Derbe, supo que había ahí un discípulo llamado Timoteo y que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El apóstol Pablo se entera de que hay un joven convertido, discípulo, seguidor del Señor y de buen testimonio. Y después vemos que ese joven, eh, ese hermano, ese discípulo, se convierte en un evangelista, un oficio, un ministerio que el Señor ha dejado, según Efesios 4:11, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un trabajo sagrado, según de Timoteo 4:5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es el proceso de cómo Timoteo llegó a ser un evangelista del Señor, un evangelista para servir a la iglesia, para predicar el evangelio a las almas sin Cristo, un buen obrero del Señor. Este es el proceso que vemos a la luz de la Biblia, de que desde la niñez él estaba aprendiendo las sagradas escrituras, que desde la niñez pudieron instruirle, enseñarle, capacitarle y enseñándole especialmente que era necesario que él pudiera servir al Señor, que él pudiera ser un obrero útil para el Señor. Sin duda alguna, Loida y Eunice, su abuela y su madre, estuvieron inculcando en él para que tomara estas buenas decisiones. Pero qué triste es oír a los niños, a los jóvenes hoy en día cuando se les pregunta qué quieren ser cuando sean grandes. La mayoría tiene sueños materiales, sueños de profesiones seculares. La mayoría quiere ser de todo menos hijo de Dios. La mayoría piensa en todo menos en ser cristiano. Y eso hace aún más lejos que puedan ser servidores en algún ministerio. Eso es triste porque aún hijos de predicadores han llegado a decir que no quieren ser predicadores. ¿Y cuál es la causa, cuál es la razón de que los padres están descuidando ese papel importante de instruir a sus hijos? Porque si usted va al Antiguo Testamento, Dios había ordenado que los encargados del templo eran los de la tribu de Leví y que dentro de ellos se iban a estar levantando sacerdotes para el templo, para el servicio, para la obra que se hacía en aquel entonces. Y cómo ellos pudieron mantener generación tras generación una línea de sacerdotes. ¿Y por qué hoy en día no se puede hacer lo mismo de que la esperanza que hay en que los predicadores produzcan más predicadores a través de sus hijos, más obreros del Señor a través de sus hijos, maestras del bien? Qué triste que esa esperanza se va acabando porque vemos nuevas generaciones sin conocimiento y sin temor de Dios.
Ojalá que esta lección pueda despertar el interés para corregir si es que están conformes en la iglesia, no teniendo maestros capacitados. Ojalá pueda servir para que los padres también puedan darle tiempo para hablar de la palabra de Dios a sus hijos, temas muy esenciales e importantes que ellos deben de conocer a su temprana edad, para que cuando ellos lleguen a una edad apropiada para entregar sus vidas al Señor, lo hagan con el conocimiento. Porque el cristianismo no es algo que se pueda heredar, no es algo que se trae en la sangre, es algo que se tiene que enseñar, es algo que se tiene que instruir, y la persona con el conocimiento puede tomar la decisión de seguir sirviendo al Señor, y de esta manera tendremos muchas generaciones con el conocimiento de nuestro Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida.